Please be seated. Tomen asiento. The hearing is open. I see, Se Mr. abre Candidate, you are la sesión. Veo, señor Bendy, que está usted listo para seguir adelante. Gracias, señor presidente. Miembros de la Corte. Pasaré ahora a la segunda parte de mi alegato en que abordaré la importancia del término de frontera terrestre entre Perú y Chile. Como hemos demostrado, la frontera llega en el punto de Concordia y no en hito número 1, ni tampoco en un punto situado en el norte, en territorio peruano. Punto de Concordia debe ser el punto de partida para la delimitación marítima. Empezaré con unos cuantos elementos en que coinciden ambas partes, a la luz de la primera ronda y de las contribuciones escritas. Primero, Chile reconoce que el Tratado de Lima de 1929, y cito, establece de forma final y definitiva la frontera terrestre entre Chile y Perú, fin de cita. Y Perú coincide. En segundo lugar, Chile también acepta que en 1930 las partes acordaron los procedimientos técnicos para la determinación del recorrido preciso de la frontera terrestre. Y una vez más, Perú coincide. En tercer lugar, ambas partes coinciden en que el Tratado de Fronteras Terrestre nunca fue enmendado. Y en cuarto lugar, ambas partes, por consiguiente, convienen que la intersección de la frontera terrestre con la línea de bajamar es un asunto que ha sido zanjado totalmente. Se desprende que no hay diferendos sobre la delimitación de la frontera terrestre, si bien observo que esta no fue la posición original de Chile en la contramemoria, en que afirmó de forma equivocada que el término de frontera se situaba en el hito número 1 y no en el punto de Concordia. Hemos visto que esto era incierto y con razón Chile ha evitado repetir este error. Se desprende que no se le pide a esta Corte que dirima una querella sobre frontera terrestre. La frontera terrestre llega a la costa en el punto de Concordia y esto es lo que el tratado dice en su artículo 2. Lo que también aparece, de hecho, en los mapas de Chile, incluso con la designación punto Concordia, por lo menos hasta que Chile decidió borrar la última porción de frontera terrestre en los años 90, situando la línea de frontera marítima en el paralelo. La solicitud de Perú no consiste en pedirle al tribunal que decida sobre un diferendo de frontera terrestre. En su primera solicitud, lo que le pide Perú a esta Corte es que sentencie y declare que la delimitación entre las zonas marítimas respectivas entre la República de Perú y la República de Chile es una línea que arranca en el punto de Concordia, definido como la intersección entre el punto de bajamar y un arco de 10 kilómetros de radio, cuyo centro es el primer puente situado en la línea de ferrocarriles Arinca-La Paz, por encima del río Utah y equidistante de las líneas de base de ambas partes hasta un punto situado a 200 millas. Esta petición no da lugar a ningún problema jurisdiccional. El viernes, el señor Paulsen dijo que había dos resultados posibles al hecho de que el trazado de porción mar adentro partiera de la frontera terrestre. Primero, que saliera del hito número 1 hacia el oeste y dos, que se inflexionara al suroeste a partir del hito número 1. A partir siempre, pues, del hito número 1, o hacia el oeste o hacia suroeste. Mi distinguido opositor afirma que en su primera hipótesis implica que la frontera terrestre procede hacia el oeste a partir del hito número 1, y que incluso Perú
no puede decir que hay una dificultad legal o práctica, pues Perú, señor presidente, no comparte esta opinión. Sí hay una dificultad, y una dificultad enorme, pues la hipótesis no tiene ningún sustento fáctico o jurídico. Lo hemos demostrado muy claramente y lo expliqué en mi primera presentación, una demostración que el señor Paulsen no ha contestado. Y voy a recordar los hechos básicos. El artículo 2 del Tratado de Lima estipula que la frontera terrestre entre las partes empezará a partir de un punto situado en el litoral y designado como punto de concordia. El punto de concordia no se sitúa al oeste del hito número 1, sino en la costa, en el suroeste. Y en segundo lugar, la propuesta de un delegado de Chile, con ocasión de la Comisión Mixta de 1930, de que el último sector de frontera terrestre debería seguir el paralelo oeste, fue rechazado de plano por ambas partes, por sus ministros de Exteriores. En tercer lugar, en vez de ello, los ministros emitieron instrucciones idénticas a sus delegados de la Comisión Mixta en el sentido de que la frontera debería seguir un arco hasta cortar la línea de la costa. En cuarto lugar, posteriormente, los delegados en la Comisión Mixta siguieron escrupulosamente esas instrucciones. Y como pude indicar la semana pasada, el delegado de Chile firmó un boceto de mapa en la pestaña 114 y en pantalla en este momento, en el que se mostraba el límite que se extendía a lo largo del arco y al sudeste del hito número 1 hasta la costa, con el punto de medición intermedio. Y quinto, los mapas de Chile mostraban la misma frontera terrestre hasta que fueron modificados unilateralmente en 1998 con un toque de la tecla borrar del profesor Crawford. Todavía no tenemos explicación alguna de la otra parte para aquel torpe intento de cambiar la frontera terrestre, ni tampoco ninguna explicación a efectos de por qué Chile también descubrió en aquel momento una tecla insertar, añadiendo una delimitación marítima a lo largo del paralelo de latitud que ahora nadie reivindica, donde ninguno había existido anteriormente. Ambas acciones, claramente interesadas, tienen el objeto de afianzar la nueva reivindicación de Chile respecto de la línea de paralelo de hito número 1. Así que la primera hipótesis del señor Paulson queda descartada. La frontera terrestre, que se extiende a lo largo de un arco hasta el punto de concordia, no empezaba ni terminaba en el hito número 1 y no continuaba en dirección oeste a partir de ese hito. Los letrados de Chile sencillamente no lograron ofrecer prueba alguna respecto de la primera hipótesis. Y eso me lleva a la segunda hipótesis del letrado. La correcta, en el sentido de que la frontera terrestre se inclina en una dirección sudoeste después del hito número 1 a lo largo de un arco que continúa hasta el punto de concordia en la costa. Aquí el señor Paulson dijo que había un problema. Y puede ser así, pero si es un problema para Chile y no para el Perú. La tesis de Chile consiste en que en el punto 4 de la Declaración de Santiago establecía una delimitación marítima en 1952 a lo largo del paralelo, en el punto en el que la frontera terrestre de los estados en cuestión llega al mar. Incluso si aceptamos quod non esa interpretación, que, como mis colegas han demostrado, no tiene apoyo, basándonos en el significado claro del punto 4, la reivindicación de Chile no sigue el paralelo donde la frontera terrestre alcanza el mar. Sigue el paralelo de latitud que cruza a lo largo del hito número 1, más al norte. Ni la Declaración de Santiago ni el Acuerdo de 1954 hace mención alguna del hito número 1 ni de un paralelo que lo atraviese. De hecho, la primera vez que apareció el hito número 1 en relación con cualquier asunto marítimo
fue en relación con los arreglos de 1968-1969, de los que se ocupó Sir Michael esta mañana en relación con los faros. Estos arreglos relativos a los faros se dieron 16 años después de la firma de la Declaración de Santiago. De manera que surge la pregunta. Según la teoría de Chile, en el sentido de que la delimitación marítima estaba plenamente trazada a partir de 1952, ¿dónde estaba la frontera marítima entre las partes a lo largo de esos 16 años? ¿Dónde estaba? No podía haber estado a lo largo del paralelo que cruzaba el hito número 1, puesto que el hito número 1 no es el punto donde la frontera terrestre del Perú y Chile llega al mar. No fue ningún otro paralelo de latitud, propuesta que Chile nunca ha sugerido. Y no aparecía, como he dicho, en ningún mapa chileno ni en la legislación chilena. El hecho del asunto es que no existía una frontera marítima. Como he dicho, las partes convienen en que nunca enmendaron el Tratado de Lima de 1929, por el que se delimitaba la frontera terrestre. A lo largo de estos últimos 83 años, por tanto, el término de la frontera terrestre se ha situado en el punto de Concordia. Incluso en 1968-69, Chile reconoce que el mandato de las delegaciones que establecieron los faros no suponía una revisión del acuerdo de 1929 sobre la frontera terrestre. Además, las partes nunca sugirieron en aquel momento que la construcción de los faros se llevara a cabo con arreglo a ni en cumplimiento de la Declaración de Santiago. Y los faros no señalizaban una frontera marítima que coincidiera con el paralelo en el punto donde la frontera terrestre llegara al mar. Tampoco creó una delimitación de novo. Todo ello sencillamente recalca el hecho de que los faros, que en cualquier caso solamente se podían ver hasta una distancia de algo más de 12 millas de la costa, estaban destinados a resolver un problema práctico, es decir, evitar incidentes entre pescadores artesanales, incidentes que se habían dado a principios de los 1960. No, ni crear ni confirmar una frontera marítima de múltiple uso. La reivindicación de una frontera marítima de Chile a lo largo del paralelo de latitud que pasa a través del hito número 1 no se puede reconciliar ni con el Tratado de 1929 ni con la Declaración de Santiago de 1952. No solo está la interpretación de Chile del punto 4 en desacuerdo con su significado ordinario, sino que Chile ahora querría que la Corte leyera el punto 4 como si dispusiera que las fronteras marítimas para usos múltiples entre los signatarios se delimitaron por un paralelo que se podría situar en algún punto, cualquier punto dentro de los territorios de una de las partes que se pudiera definir posteriormente. Esto no puede ser así. El Perú nunca ha dado su acuerdo en ninguna frontera marítima con Chile, mucho menos una que partiera de un punto dentro de su propio territorio, tal como se delimitaba por el Tratado de 1929. El señor Paulson intentó refutar todo esto, argumentando que la práctica de los Estados y las decisiones de los tribunales internacionales confirman que no es necesario que las fronteras terrestres y marítimas se unan en un punto de la bajamar física. Pero los ejemplos tomados de la práctica y de los autos arbitrales citados por el señor Paulson no son de ayuda para Chile, ya que ninguno de ellos guarda el menor parecido con la situación que opera entre el Perú y Chile. En la causa Guyana-Surinam, por ejemplo, las partes nunca convinieron en el punto donde su frontera terrestre llega al mar, a diferencia de en esta causa, cuando las partes han convenido en que el Tratado de 1929 declara que la frontera terrestre llega al mar en el punto de Concordia. En Guyana-Surinam,
la porción más próxima al mar de la frontera corría a lo largo de la orilla de un río. Además, era un punto aguas adentro, el conocido como punto 61, el que se utilizó como el punto de referencia principal para la frontera marítima. Y no hay un equivalente al punto 61 en la presente causa. Y la frontera marítima en Guyana-Surinam no partió de un punto situado exclusivamente en el territorio terrestre de una de las partes, que es lo que Chile querría que la Corte fallara en este caso. Lo mismo se puede decir, o algo muy parecido, en relación con las causas Brasil-Uruguay, Panamá-Colombia, Alemania-Polonia, Italia-Eslovenia e Israel-Jordania, acuerdos todos ellos citados por mi colega. Ninguno de esos acuerdos delimitó una frontera marítima que partiera del territorio de una de las partes. De hecho, la frontera marítima iniciaba en el fin de la frontera terrestre en las causas Brasil-Uruguay, Panamá-Colombia, Italia-Eslovenia y Israel-Jordania. En otros ejemplos de la práctica estatal, citados por mi distinguido oponente, como son los acuerdos entre Namibia y Angola, y nuevamente entre el Brasil y el Uruguay, el término de la frontera terrestre estaba en la desembocadura de un río y por tanto era necesario identificar un punto de referencia para el principio de la frontera debido a la falta de estabilidad de la geografía en la desembocadura del río. En resumen, estos ejemplos conllevaban unas fronteras marítimas que no iniciaban en el territorio de una de las partes, sino que iniciaban bien en un punto acordado como el término de la frontera terrestre o un punto específicamente definido donde la desembocadura de un río se unía con el mar. Lo que Chile no puede impugnar de manera creíble es que el término de la frontera terrestre, con arreglo al Tratado de 1929, es el punto de concordia, pero sí intenta enturbiar las aguas declarando que las coordenadas de ese punto, identificadas como el punto 266 en la Ley de Líneas de Bases de Perú, se habían promulgado de forma unilateral por el Perú y están situadas no en la costa, sino a unos 180 metros mar adentro. Si puedo servirme de las palabras de mi colega, esta línea de ataque es una pilsafasta. Sí, Perú identificó las coordenadas del punto de concordia en su ley de líneas de base, pero también invitó a Chile a unirse al Perú en su verificación. Y esto es algo que el Perú y el Ecuador no tuvieron problemas a la hora de hacerlo de forma bilateral en 2009 respecto del punto final de su frontera terrestre. Pero Chile se negó a hacerlo, sin duda porque se daba cuenta de que ello pondría de manifiesto la falta de coherencia entre el emplazamiento del punto de concordia y su reivindicación de paralelo de latitud que pasa a través de hito número 1. En estas circunstancias es difícil aceptar las críticas de Chile cuando es la parte que mantiene a oscuras tanto a la Corte y a Perú en cuanto a dónde considera que está situado el punto de concordia. El viernes, el letrado declaró que el trazado de las coordenadas del punto 266 en una imagen de satélite de Google no es fiable y que si se llevaba a cabo el ejercicio en un mapa peruano, podría verse que el emplazamiento del punto de concordia del Perú está mar adentro. Este alegato no da en el blanco. Las coordenadas de los puntos de base de Perú, incluido el punto 266, se establecían en una ley peruana de 2005 que se adjuntaba como anexo 23 a la memoria del Perú. El artículo 2 de esa ley indicaba que esas coordenadas estaban incluidos el punto 266, se incluían en 6 cartas náuticas que se adjuntaban a la ley. Estas eran cartas náuticas actualizadas, precisas, no el mapa que presentó el señor Paulson de los alegatos de Chile, que se basaba en una geografía costera anticuada. Cuando se traza el punto 266 en un
un mapa peruano actualizado, como por ejemplo el mapa 320, que como se ha indicado específicamente en nuestros mapas ilustrativos presentados con los alegatos escritos y publicados por Perú, es el mapa utilizado para representar la geografía costera del Perú. Se puede ver que el punto 266 está situado directamente en la marca de bajamar. Sea como fuere, la argumentación de Chile al respecto es una distracción sin consecuencia alguna. Chile podía haber resuelto el asunto fácilmente aceptando la invitación del Perú para verificar conjuntamente las coordenadas del punto de concordia, y la Corte no tiene que decidir sobre este asunto. Como ya he dicho, el Perú simplemente pide a la Corte que juzgue y falle que la delimitación marítima entre las partes empieza en el punto de concordia tal como se definía en los documentos jurídicos del 29 y el 30. El punto final que deseo abordar en relación con la frontera terrestre se refiere a la argumentación planteada por el distinguido agente de Chile el pasado jueves y repetida por el señor Petróquilos el viernes. En su declaración inicial, el agente recordaba que el Perú y el Ecuador habían formalizado un acuerdo sobre su frontera terrestre en 1998 y que en 1999 Chile y el Perú convinieron en un acta de ejecución por la que se concedían al Perú facilidades portuarias en Arica, con lo cual se cumplía finalmente las obligaciones de Chile con arreglo al artículo 5 del Tratado de Lima de 1929. Acto seguido, el agente se refirió a una publicación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú y del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú en 1999, por la que se declaraba que estas actas ponen fin a cualquier posible conflicto pendiente de resolución con los vecinos del Perú. La impresión que intentaban transmitir nuestros colegas es que estas declaraciones de alguna manera reconocían que no existía ningún diferendo respecto de la frontera marítima con Chile en aquel momento. Con todos los respetos, señor presidente, esa argumentación está completamente fuera de lugar. El extracto pertinente de la publicación del Comité de Asuntos Exteriores aparece ahora en pantalla y también está en la pestaña 116. Queda perfectamente claro que los dos actos a los que se hace referencia, a saber, la firma del acuerdo con el Ecuador respecto de la frontera terrestre en 1998 y la firma del acta de ejecución o aplicación del Tratado de Lima de 1929 y el protocolo complementario de 1999, fueron dos actos correspondientes a las fronteras terrestres del Perú con sus vecinos. La referencia a poner fin a cualquier posible conflicto pendiente no tenía nada que ver con las fronteras marítimas. Se correspondía a dos conflictos sobre fronteras terrestres que habían existido anteriormente entre el Perú y sus vecinos y que por último se habían resuelto. Por lo que se refiere a la frontera marítima, el Perú ya había dejado constancia mucho tiempo antes de 1999 que tenía que ser delimitado con Chile. Y como dije antes del almuerzo, la frontera con el Ecuador se estableció en 2011 y no antes. Y puedo añadir de pasada que le llevó 70 años a Chile llegar a cumplir con sus compromisos con arreglo al Tratado de Lima y su protocolo respecto de los derechos peruanos en el puerto de Arica. Solo en 1999 Chile firmó por fin el acta de ejecución solicitado con arreglo al Tratado de Lima de 1929. Señor presidente, miembros de la Corte, los dos temas que he examinado antes y después del almuerzo tienen consecuencias importantes para la causa que nos ocupa. El acuerdo entre el Perú y el Ecuador delimitó la frontera marítima entre esos dos estados por vez primera. Con independencia de las posiciones de las partes anteriormente, el acuerdo de 2011 no constituía una confirmación de una frontera anteriormente establecida. Esto queda claro a partir de los términos del acuerdo y de las declaraciones de los presidentes de ambos estados a los que me refería anteriormente.
Esa declaración, recordarán, decía que el acuerdo de 2011 fue el que estableció las fronteras marítimas, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que existieron en la proximidad de la frontera terrestre. Por consiguiente, incluso en una situación donde los principios correspondientes a las islas que se disponen en el punto 4 de la Declaración de Santiago eran de aplicación, debido a la presencia de islas ecuatorianas cerca de la frontera terrestre, la frontera marítima entre el Perú y el Ecuador tenía que delimitarse mediante un acuerdo separado, y esto es lo que se hizo en 2011. Y dado que las mismas circunstancias no operaban, es decir, la presencia de islas no operaban, digo, entre el Perú y Chile, a fortiori su frontera marítima todavía queda por ser delimitada. Y esto es lo que el Perú pide a su Corte que haga. No se puede negar que la frontera terrestre entre el Perú y Chile llega al mar en el punto de Concordia con arreglo al Tratado de 1929. Por ello, el Perú pide a la Corte que delimite la frontera marítima a partir del punto de Concordia. Por su parte, Chile no se ha opuesto al principio de que, si le corresponde a esta Corte delimitar la frontera marítima entre las partes, esa delimitación ha de partir del punto de Concordia. Sabemos, naturalmente, que Chile mantiene que la frontera marítima ya había quedado delimitada por la Declaración de Santiago y que esa frontera sigue el paralelo de latitud que pasa a través del hito número 1. Aparte de las deficiencias en ese argumento que han quedado expuestas por mis colegas, he demostrado que la reivindicación de Chile no se puede reconciliar ni con el Tratado de 1929 ni con su propia lectura del punto 4 de la Declaración de Santiago, porque la línea de reivindicación de Chile no parte de un punto en la costa donde la frontera terrestre llega al mar. Por consiguiente, el Perú mantiene plenamente su alegato en el sentido de que la frontera marítima entre las partes ha de partir del punto de Concordia. Señor presidente, con eso concluye mi presentación. Doy las gracias a la Corte por su atención y ahora pediría que se le dé la palabra al profesor Pelé. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bondi, por su alegato. Y ahora doy la palabra al profesor Pelé. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, señorías, el objeto de mi presentación de esta tarde tiene dos vertientes. En un primer momento me gustaría ahondar en la inconcebible pretensión de Chile de privar a Perú de sus derechos inherentes sobre una parte considerable de la zona marina que se extiende a menos de 200 millas marinas de las costas peruanas y sobre las cuales Chile, por su parte, no puede arrogarse ningún derecho. Es decir, que sobre lo que nosotros hemos dado en llamar, dicho de manera sustinta, el triángulo exterior. Luego, en una segunda parte, me gustaría hacer algunos comentarios a modo de conclusión que retomará luego el agente del Perú. Señor presidente, Chile ha dedicado poquito tiempo a justificar su extraña postura, que consiste en pedirle a la Corte que prive al Perú de sus derechos soberanos, de su jurisdicción sobre el triángulo exterior, invocando derechos que él mismo reconoce no poseer. Señor Colson le ha dedicado apenas medio alegato al que yo me dedicaré a responder principalmente. Mi opositor ha empezado con una afirmación contundente. En primer lugar, que quede claro, el alta mar es una zona de high seas, de alta mar, siempre ha sido así, es high seas alta mar hoy, será high seas alta mar en el futuro. Fin de cita. Así que sigue en la línea del wishful thinking, de esta reflexión fantasiosa que lleva caracterizando los diferentes alegatos de la parte chilena desde el principio, en particular en lo referente al triángulo exterior, algo que demuestra la designación misma que emplea para designar esta zona, es decir, la designa como alta mar. Pero parece que nuestros amigos chilenos no están realmente seguros de ellos mismos, porque presentan sus alegaciones en inglés y en francés,
francés, pero aún así les parece necesario recurrir a al bello idioma de Pablo Neruda o de Mario Vargas Llosa para designar esta parte de lo que ellos consideran forma parte de las high seas o de la haute mer en francés. Parece que no están seguros y que hacen una distinción entre la haute mer en francés por un lado y la alta mar por otra. Si no, no entiendo por qué recurrirían al español. Y en realidad tienen razón, porque el triángulo exterior no es haute mer, les high seas. Se trata de una zona en la que Perú tiene ipso facto e ipso iure también, a exclusión de cualquier otro Estado, derechos soberanos y jurisdicción que le reconoce el derecho internacional contemporáneo de la mar, como rubricado en el artículo 56 y 76 del Convenio de Montego Bay. Han decidido bautizar alta mar esta parte de la zona peruana de 200 millas. Así, el señor Colson reconoce, y cito, seguramente un Estado costero puede reclamar una zona de 200 millas marinas. La mayoría de los Estados costeros lo han hecho. Pero inmediatamente añade, y vuelvo a citar, pero estas reivindicaciones están supeditadas a acuerdos de fronteras. Fin de cita. Es esta una idea bastante extraña, puesto que las reivindicaciones de los Estados sobre su plataforma continental y su zona económica exclusiva solo están supeditados a acuerdos fronterizos, pero solo si existe tal frontera, lo cual implica que las zonas marítimas de dos o varios Estados se solapan. Mi querido opositor se afana mucho en demostrar que existen en el mundo numerosos ejemplos de situaciones comparables a las que, según él, existen en el caso que nos ocupa. Claro que sí, nunca hemos dicho o puesto por escrito lo contrario. Cuando dos Estados concluyen un acuerdo de delimitación fronteriza y consideran que en aras de una solución equitativa es necesario que uno de entre ellos renuncie a sus derechos soberanos sobre una parte en general restringida de su zona de 200 millas, dicha renuncia o cesión es totalmente válida. Es lo que ha ocurrido en casos de situaciones de alta mar en América o en Sudamérica, mostrado por los croquis que se encuentran en la pestaña 108 del dossier de los jueces, del legajo de los jueces preparado por Chile para la sesión del viernes por la tarde. Lo que mostramos hoy lo hemos corregido ligeramente y hemos aportado algunas precisiones al inglés. Y un par de comentarios sobre estos croquis. En primer lugar, y esta es la corrección, hay que descartar el pretendido triángulo exterior que hubiera resultado de la frontera marítima entre Ecuador y Perú antes de 1971. Por aquel entonces no existía frontera marítima alguna acordada entre los dos estados. En conjunto, los triángulos exteriores, y estas son las precisiones que nosotros hemos aportado al croquis presentado por Chile, tienen una superficie infinitamente más modesta que el nuestro. A este respecto, de hecho, los croquis preparados por Chile se prestan a confusión, puesto que a pesar de las apariencias, las ampliaciones que aparecen en los insets, en estos recuadros, se encuentran en escalas muy distintas entre sí. Sobre todo, esto hay que destacarlo, en todos los casos se ha tratado de compensar las concesiones realizadas, por lo demás, por el Estado, en detrimento del cual se concibió el triángulo exterior. A modo de ejemplo que de hecho se ha debatido largo y tendido entre las partes, la instancia actual, el Chile ha tenido que renunciar por su parte a una parte de su zona de 200 millas en el tratado que concluyó con Argentina el 29 de noviembre de 1974, en el que se contemplaba la mediación de la Santa Sede
tras la puesta en tela de juicio del arbitraje sobre el canal de Beagle. Se trata claramente de una solución de transacción aceptada expresamente por Chile a cambio de una solución globalmente aceptable. Nunca se ha hablado de este tipo de quid pro quo en las relaciones entre Chile y el Perú. Todos los demás casos no se refieren más que a superficies mínimas de algunas decenas o como mucho centenas de kilómetros cuadrados y la mayoría de hecho no se detectan directamente fuera de estos encuadros, de estos insets en los croquis ilustrativos creados por Chile. Las únicas excepciones son el triángulo exterior chileno al sur del estrecho de Magallanes, que acabo de mencionar, y el nuestro, por supuesto, que aparece claramente visible y que resulta de esta parte marcada por una fecha que vemos en pantalla en estos momentos. Está claro, por tanto, que en todos los casos, salvo en el que nos ocupa, en el nuestro, de soluciones de transacción aceptadas por las partes, haciendo estos sacrificios, en general mínimos, de derecho soberano en aras de la comodidad, ¿no? En todos estos casos, la neutralización de los derechos de un Estado sobre una zona, por lo general pequeña, de su zona de 200 millas, ha tenido como objetivo contribuir a alcanzar una solución equitativa y aceptada en pleno conocimiento de causa por ambas partes. Desde luego, nada que ver con el caso que nos ocupa en estos momentos, señor presidente, porque lejos de contribuir a la consecución de una solución de este tipo, lo que pretende Chile es privar al Perú de sus derechos sobre el triángulo exterior, algo que agrava considerablemente la injusticia ya muy marcada que resultaría a partir del establecimiento de una frontera marítima por el paralelo 18 grados 21 minutos sur. Sé que el pretender imponer una solución equitativa no supone una norma imperativa del derecho internacional general. Muy bien. Y de hecho, como lo recordó el profesor Treves esta mañana, no pretendemos imponer que la inequidad flagrante de la línea propuesta por Chile tenga que acarrear pretende basar su línea, aunque podríamos plantearnos cuáles serían los efectos de esta contrariedad en lo tocante al orden público de los océanos. Sea como fuere, lo que constatamos es que la imperiosidad de llegar a una solución equitativa es, sin duda alguna, la norma fundamental del derecho de la delimitación marítima. Y además sostenemos que no podemos partir de la base de que un Estado hubiera podido dar su visto bueno a una solución tan flagrantemente injusta, inequitativa, como lo Chile, la que Chile pretende que se adoptó en 1952. De manera general, lo que pretenden los Estados es extender, en la medida de lo posible, su dominio marítimo. Y tal y como lo recalcaba el martes pasado, el Perú no tiene un gusto particular en lo que a prácticas masoquistas se refiere. Teniendo en cuenta esta consideración, hay que plantearse si realmente el Perú, Estado soberano y responsable, hubiera podido renunciar a sus derechos sobre el triángulo exterior mediante la rúbrica de la Declaración de Santiago, tal y como parece afirmarlo sin inmutarse Chile. Es tan descabellado, señor presidente, que me limitaré a resumir nuestra respuesta en un estilo casi telegráfico. En primer lugar, la Declaración de Santiago no afecta de ninguna manera la delimitación lateral de las zonas de 200 millas marinas o más, de 200 millas marinas o más, sobre las que los tres signatarios habían proclamado su soberanía y jurisdicción exclusiva. En segundo lugar, los acuerdos y prácticas ulteriores de las partes, de las que
que Chile respeta por lo demás, no tienen relación alguna con el triángulo exterior. Y no creo que merezca la pena que ahonde sobre el hecho de que las zonas de salvamento en mar y las regiones de información en vuelo, las FIRs definidas con fines de navegación aérea, no tienen incidencia alguna en materia de delimitación marítima. Pero en todo caso, estas prácticas serían insuficientes totalmente insuficientes para poner en tela de juicio los derechos tan arraigados del Perú sobre la zona marina que el Chile parece denegarle. En tercer lugar, la Declaración de 1952 le reconoce a cada uno de los estados signatarios una soberanía y una jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña las costas de su país y hasta 200 millas marinas al menos a partir de las costas referidas, hasta 200 millas marinas al menos. Y es justamente este mínimo que pretende arrebatarle Chile al Perú. En cuarto lugar, un mínimo que sin embargo queda garantizado por el derecho internacional contemporáneo de la mar y del que, aunque los estados al que por lo menos los estados podrían renunciar con conocimiento de causa para llegar a una delimitación equitativa, no entendemos en quinto lugar cómo la Declaración de Santiago habría podido privar al Perú por adelantado, cuando en realidad se ha firmado mucho antes de que estos entitlements, estos derechos, se consagraran en derecho positivo. Y esto evidentemente nos lleva y enlaza, en cierto modo, con la cuestión planteada por el señor juez Benuma. Los ejemplos de triángulos exteriores elegidos por el señor Colson para presentar su tesis, en realidad confluyen con la mía. Yo ya he planteado el caso de otros triángulos exteriores sudamericanos y he demostrado que estos se habían establecido mediante acuerdos expressis verbis y que contribuían en todos los casos a conseguir una solución equitativa como objetivo de las partes. Lo mismo se podría decir del fallo de 1985 en el asunto de las dos Guineas, en la que el tribunal, sin explicar concretamente esta consecución de 3.100 kilómetros cuadrados, recordó con insistencia que, y cito, el objetivo esencial que se ha establecido consistía en llegar a una solución equitativa refiriéndose a los términos de los artículos 74, apartado 1 y 83, apartado 1 de la Convención del 10 de diciembre de 1982 sobre el derecho de la mar. Fin de cita. Una ojeada a la carta que ilustra esta decisión para constatar que hubiera sido absurdo llegar a una solución diferente. La línea adoptada por el tribunal es básicamente una línea equidistante que, como la línea que defiende el Perú en este asunto, pretende evitar todo efecto de enclavado respecto de cualquiera de las dos partes, mientras que evidentemente el paralelo propugnado por Chile priva considerablemente a el Perú de su acceso a alta mar. Acordar el triángulo exterior a Guinea-Bissau hubiera creado este efecto de amputación y además hubieran modificado a favor de Guinea-Bissau la proporcionalidad entre la longitud del litoral y la superficie de las zonas atribuidas a cada uno de los estados, algo que el tribunal había juzgado satisfactorio. En el caso que nos ocupa, precisamente rechazando el reconocimiento de los derechos del Perú sobre este triángulo exterior, se rompería el equilibrio en la relación de proporcionalidad. Tampoco hay que preocuparse en particular del efecto de enclavado aparente simplemente que podría resultar para Chile. Es cierto que la línea de frontera podría parecer tener un aspecto un tanto extraño, pero en realidad equilibraría en una parte ínfima, la índole increíblemente inequitativa de la línea defendida por Chile, en el caso, si bien poco probable, de que la Corte rechazara la primera conclusión peruana.
Dicho esto, el esquema que se proyecta en pantalla, señorías, debe servir para convencerles o refortalecerles en su convicción de que no se puede pretender que el Perú hubiera aceptado una solución tan absurdamente desventajosa para él, ya sea o ya se trate del triángulo exterior o de lo que por oposición podríamos dar en designar el triángulo interior. Del asunto de las dos Guineas, mi opositor, haciendo marcha atrás en el tiempo, ha pasado al caso venerable, dice él, de Grisbarna. Y yo también la venero, igual que el señor presidente, pero parece que no coinciden nuestras conclusiones. De hecho, creo que yo puedo extraer conclusiones diametralmente opuestas a la de mi opositor. Mi opositor, si complace, de constatar que el tribunal hubiera decidido que, y cito, la cláusula según la cual determinará la línea fronteriza en el mar hasta el límite de las aguas territoriales no tiene otro objetivo que el de excluir la posibilidad de una determinación incompleta que en un futuro pudiera dar lugar a un nuevo litigio fronterizo. Por supuesto, el tribunal así lo ha decidido, pero se ha limitado a recopiar meramente el contenido del artículo 2 del compromiso del año antecedente, según el cual, y cito, el Tribunal de Arbitraje, tras haber examinado las propuestas de cada una de las partes, así como los argumentos esgrimidos y sus respectivas pruebas, determinará la línea fronteriza en el mar hasta el límite de las aguas territoriales. Fin de cita del compromiso. En realidad, el fallo de 1909 es también interesante para nosotros desde otro punto de vista, señor presidente, porque el tribunal rechaza un argumento esgrimido por Noruega según el cual el principio de la equidistancia, adoptado para la delimitación del primer segmento de la frontera entre las aguas territoriales respectivas de las partes, y cito la pretensión de Noruega, el mismo principio debe aplicarse respecto a la frontera más allá de esta línea. Según el tribunal, y cito el fallo, aunque admitiéramos para la línea de frontera determinada por el tratado la existencia de este principio, esto no significaría que el mismo principio hubiera tenido que ser aplicado para la determinación de la frontera en el territorio exterior. Fin de cita. Ahí queda eso. Y es que no es que la frontera marítima entre Chile y el Perú se fije en el paralelo 18 de grados 21 minutos sur, tal y como pretende equivocadamente la parte chilena. Esto no significa que este límite tenga que seguir más allá del punto de paralelo situado a 200 millas de las costas chilenas. Pero lo que es aún más interesante, señor presidente, es que la carta que estamos proyectando actualmente presenta un triángulo de alta mar que abarca poco más de 11 kilómetros cuadrados, sobre el que se pone alta mar pre-1968. No sé, en fin, los esquemas tampoco tienen un idioma particular, es lo que pone. El señor Colson tampoco nos ha dicho nada respecto a este pre-1968, o más bien de lo que hubiera podido acaecer en 1968, aunque resulta muy interesante, puesto que el 24 de julio de ese año, Noruega y Suecia concluyeron un acuerdo respecto a la delimitación de su plataforma continental, un acuerdo que se encuentra en la pestaña 122 del legajo de los jueces. De conformidad con el primer artículo, las partes acuerdan, en contra de los arbitrajes de principio del siglo pasado, de aplicar el principio de la equidistancia, que se precisa en el artículo 2. Se precisa que se aportan ciertas adaptaciones para poder llegar a una delimitación sencilla y práctica. Esta misma disposición enumera los 5 puntos entre los cuales se establecería la línea. En el apartado 2, seguimos con el artículo 2, en el segundo apartado, enuncia claramente que se trata de prolongar la línea resultante del fallo de 1909.
Así que nada de alta mar, señor presidente. Las partes, tomando nota de la evolución del derecho de la mar, adaptan la decisión arbitral a las nuevas circunstancias. Y lo mismo debe hacerse en nuestro asunto, a pesar de la pretensión de la parte chilena, que lo que pretende es fijar el derecho en el contexto de la situación en la que se encontraban los signatarios de la Declaración de Santiago, donde les hubiera gustado que se encontraran por aquel entonces. Así ha de ser a fortiori en nuestro asunto, asunto en el que no se trata de adaptar una antigua decisión, sino de adoptar una delimitación equitativa sin precedentes. Porque en 1952 los signatarios de la Declaración de Santiago proclaman el principio que sirve de fundamento para su política internacional marítima, es decir, que rubrican la voluntad de adjudicarse una soberanía y una jurisdicción exclusiva sobre la mar hasta 200 millas marinas al menos, a partir de las costas respectivas. Pero no es más que un gesto político, tal y como lo dice claramente el punto 2 de la declaración. Habría que esperar años hasta ver cómo se desprende un principio de una plataforma continental sin contingentes geológicos, sin morfológicos, y para que los derechos soberanos de los estados costeros en la zona económica exclusiva sean reconocidos. Así que, teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo imaginar que los signatarios hubieran podido por aquel entonces comprometerse por un acuerdo que no se correspondía en absoluto al orden público de los océanos de la época, acordar y comprometerse a una delimitación de sus zonas respectivas, sabiendo que una delimitación, independientemente de que fuera terrestre o marítima, es válida para terceras partes? Y, a fortiori, ¿cómo imaginar que el Perú hubiera podido renunciar a sus derechos sobre un inmenso territorio marítimo del que nadie hubiera podido predecir que más adelante hubiera podido ser objeto de derechos soberanos y de jurisdicción propia? Evidentemente no ha renunciado a estos derechos, al igual que Noruega y Suecia no han renunciado a adaptar la extensión de sus dominios marítimos respectivos más allá de los límites que había establecido el Tribunal de 1909, sobre pretexto de que hubiera establecido de facto una zona de alta mar, es decir, un triángulo exterior. E incluso, suponiendo que la Declaración de 1952 hubiera establecido la frontera a lo largo del paralelo, algo que evidentemente no es el caso, pero lo tomo como supuesto para dar este ejemplo. Suponiendo esto, por tanto, está claro que aunque esta frontera, supuesta frontera, se hubiera podido prolongar más allá de las 200 millas, hay que constatar que no se ha prolongado y que a día de hoy no se podría prolongar. Así que el supuesto acuerdo de delimitación que habrían concluido las partes en 1952 no podría, de todos modos, producir ningún efecto más allá de las 200 millas distancia a la cual el derecho internacional actual, o en el que el derecho internacional actual puede y debe producir sus efectos. Tal y como dijo el señor Colson el viernes, concluiré esta primera parte de mi presentación planteando el contenido de este tratado entre el Reino de Noruega y la Federación de Rusia del 15 de septiembre de 2010 respecto a la delimitación marítima y la cooperación en el mar de Barents y el Océano Ártico. Se encuentra en la pestaña 124, pero solo en inglés, pues no existe ninguna traducción francesa. Una vez más, no estoy sacando las mismas conclusiones que mi opositor. Se fija mucho en dos zonas que presenta como comparables a los triángulos o al triángulo exterior. La zona especial, Special Area, y la llamada alta mar, que aparece arriba a la izquierda de la laguna de Barents, el loophole. La zona especial no tiene nada que ver ni
de lejos ni de cerca, con un triángulo exterior, como lo explica muy bien el artículo 3 del Tratado de 2010, ya que en esta zona la Federación de Rusia es, y voy a citar en inglés, está autorizada para ejercer sus derechos soberanos y jurisdicción derivados de la jurisdicción de zona económica exclusiva que Noruega de otra forma podría ejercer en virtud del derecho internacional. Y, vuelvo a citar, en la medida en que la Federación de Rusia ejerce derechos soberanos o jurisdicción en la zona especial, como así lo dispone este artículo, dicho ejercicio de derechos soberanos o jurisdicción se derivan del acuerdo entre las partes y no constituye una ampliación de su zona económica exclusiva y fin de cita. Se trata, pues, de una transferencia de derechos soberanos, o del mero derecho a ejercerlos, mejor dicho, que, como también hace observar el señor Colson, también encontramos en el artículo 3 del tratado no ratificado del 1 de junio de 1990 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero bajo ningún concepto se puede llamar esto triángulo exterior. A decir la verdad, lo mismo se aplica a la zona llamada alta mar en el mapa que aparece en pantalla. Cierto es que Noruega renunció a extender su zona de pesca o a reivindicar la plena extensión de su zona económica exclusiva. Y ello por motivos muy probablemente de equilibrio global de las ventajas alcanzadas por cada una de las partes. Y podemos observar que si Noruega hubiese insistido para seguir estrictamente el límite exterior de su ZEE, el trazado de la línea habría sido sumamente complicado. Dicho esto, lo esencial no es esto en lo que se refiere a este caso. Este loophole, señor presidente, se sitúa más allá de las zonas económicas o de pesca de ambas partes. Sin embargo, la pesca ha sido reglamentada por acuerdos preexistentes a los que se remiten los artículos 4 y anexo 1 de este tratado. Y en cuanto a lo que es la exploración o explotación de hidrocarburos, la cooperación de las partes está reglamentada estrictamente por el artículo 5 del tratado y su anexo 2. Todo ese loophole constituye una plataforma continental continua, reconocida como tal por ambas partes. Está dividido, repartido en función de la línea definida en el artículo 1 del Tratado de 2010. Después de que la Comisión de Límites de Plataforma Continental hubiese admitido en el 2002 y en el 2009 que se trataba precisamente de una plataforma continental continua. Correspondía pues a las partes delimitarla aplicando el artículo 76, apartado 10 del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Perú no pide otra cosa, señor presidente, señorías. Lo único que pide es que se confirme que él también tiene derecho a una plataforma continental que se extienda realmente hasta 200 millas marinas de sus costas. Y que a diferencia de Noruega, en el caso del Package Deal de 2010 con Rusia, Perú no ha renunciado a sus derechos soberanos en la columna de agua sobreyacente y pide que eso también se confirme. Paso ahora, señor presidente, a unas cuantas observaciones de conclusión más generales. Si en pocas palabras tuviese que describir, como se hace en Twitter, en qué consiste la tesis de la parte chilena,
propondría lo siguiente. Por descuido, Perú abandonó en 1952 derechos de que no disponía todavía en zonas marinas de más o menos 66.600 kilómetros cuadrados. Aun cuando ningún acuerdo de limitación ulterior hubiese sido concluido entre los dos países, hoy no puede reivindicar los derechos en cuestión. Fin de este tuit. Con todos los respetos debidos, o como dice en inglés, with all due respect, esta tesis, que ahora voy a resumir, no se sostiene. Entonces, en 1952, Perú habría renunciado a los derechos que hoy reivindica. Trátese del triángulo interior, la zona azul oscuro de 38.324 kilómetros cuadrados que aparece en pantalla, o en el triángulo exterior, 28.356 kilómetros cuadrados de color rojo. Lo habría hecho en un texto declarativo, enunciando la política internacional marítima de los tres estados signatarios, en lo que es la soberanía y jurisdicción exclusiva que cada cual tiene en los mares que baña sus costas hasta 200 millas marinas, por lo menos a partir de las referidas costas. En otras palabras, Perú habría renunciado a una parte muy importante de sus derechos en el mismo momento en que los proclamaba ante el mundo junto con sus socios y en el mismo instrumento a través del cual los proclamaba. Un instrumento que, dicho sea de paso, no dice nada sobre los límites laterales de esta zona marítima, ni siquiera en su punto 4, en el que los tres estados especifican el límite de la extensión de la jurisdicción a la que pueden pretender los territorios insulares. A pesar de todo esto, Perú habría renunciado a una parte importante de los derechos marítimos proclamados o reivindicados en la Declaración de Santiago, al aceptar que su frontera con Chile siguiese el paralelo 18 grados 21 minutos 0 segundos sur, del que no se habla en el texto, y cuando ni siquiera existen islas pertinentes en la zona colindante entre los dos estados. Ya sé que Chile se inventó algunas islas en su dúplica, pero esto no es un argumento serio, señor presidente. Como lo ha demostrado el profesor Van Loo esta mañana, estas islitas no pueden, bajo ningún concepto, tener un efecto en la delimitación. Además, de haberse tenido en cuenta estas islas costeras en el momento de la redacción de la declaración, hubiese sido absurdo prever una disposición diferente en caso de presencia de islas o grupos de islas. Hubiese bastado plantear el principio de fronteras siguiendo los paralelos que se habría aplicado en el sur, en la frontera con Chile, o en el norte, en la frontera con Ecuador. Fue solo a insistencia del delegado de Ecuador que el punto 4 da una precisión acerca de la extensión del título, del entitlement, de los territorios insulares hacia una zona de 200 millas. Y solo se pensaba en aquel entonces en las islas de Ecuador y probablemente, por lo esencial, los Galápagos, en el caso en que la zona reivindicada hubiese sido extendida más allá de las 200 millas. Pero esta comprobación pone de relieve otra incoherencia de la causa chilena. Si se precisa que en el caso de los territorios insulares, y cito, la zona marítima de la isla o del grupo de islas en cuestión, se limitará por el paralelo que pasa por el punto en que desemboca en mar la frontera terrestre de los estados en causa. ¿No será porque, a contrario
las zonas marítimas generadas por las masas terrestres de los estados no son o no se limitan a través de paralelos, sino que en su caso hay que dar efecto a la proclamación del punto 2. Y ya que estoy hablando de este aspecto, quiero resaltar otra confusión en la interpretación que está dando Chile del punto 4 de la declaración. En su alegato del jueves por la tarde, el profesor Crawford presentó un silogismo que puede parecer de sentido común a primera vista, pero que en realidad no es de sentido común. Según mi amigo opositor, para determinar si una isla se encuentra en la zona de 200 millas, se debe poder determinar que ahí se encuentra. Ergo, y no está hablando de Descartes, ergo, los signatarios sí habían delimitado sus territorios marítimos respectivos a partir de los paralelos. Pero en realidad hay que invertir el razonamiento, que de hecho descansa en un non sequitur. Los redactores de la Declaración de Santiago partieron de la idea de que las islas tenían una proyección radial. Lo ha dicho y lo admite el señor Crawford, pero deduce de ello que había que combinar esta proyección radial con la proyección frontal de la costa. Esto es una pura petición de principio, porque en toda lógica, y los latinoamericanos en general son más cartesianos que mi estimado contradictor, digo que lógicamente es al revés, porque lo que se quería era conseguir una delimitación de los espacios marítimos generados por las islas que fuera distinto del que sería utilizado para las proyecciones de las costas de los estados, y por ese motivo se ha incluido un punto 4. Esa es la interpretación, y es la única interpretación que le permite dar al punto 4 el efecto útil que perseguía, con razón, el profesor Crawford, pero desgraciadamente sin encontrarlo. Y de ello se deduce que, sin proceder a ninguna delimitación, los signatarios de la declaración contemplaban que la delimitación de la zona marítima o las zonas marítimas generadas por las islas se haría en función de los paralelos de latitud, por contraste, y por oposición al método que se adoptaría para otras delimitaciones. El texto no deja lugar a duda, señor presidente, pero bueno, para responder a las vigorosas admonestaciones de mi amigo Luigi Condorelli y para rendir homenaje, como se lo merecen, a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena del 69, preciso que el contexto, si no contradice estas comprobaciones, sí refuerza la impresión muy neta que se desprende del texto. No estamos en presencia de un acuerdo de delimitación, sino de un manifiesto, una proclamación de política que pretenderán seguir los signatarios de cara al resto del mundo, con miras, y como lo explica muy bien el preámbulo, que ahora cito, con miras a velar por la conservación y la protección de los recursos naturales y reglamentar su utilización con el fin que sus países lo puedan aprovechar al máximo e impedir que una explotación de dichos bienes ponga en peligro la existencia, la integridad y la conservación de los referidos recursos en detrimento de los pueblos que por su situación geográfica poseen en sus mares medios de subsistencia irreemplazables y recursos económicos para ellos vitales. Y sigue el preámbulo. Por ese motivo, los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, decididos a conservar y garantizar a sus pueblos respectivos los recursos naturales de las zonas marítimas que bañan sus costas, formulan la Declaración de Santiago. Y se entiende, en estas condiciones,
por qué los signatarios de la declaración, que estaban escribiendo historia con H mayúscula, y esto no es poca cosa, decía James Crawford, no se preocuparon por los detalles de la delimitación de las zonas en que estaban proclamando su soberanía y jurisdicción exclusivas. ¿A través de un tratado trilateral? Pues quizás. Pero en todo caso, sí a través de una declaración solemne dirigida al mundo entero. Dicho esto, y para que queden muy claras las cosas, señor presidente, lo repito, no cuestionamos el que la declaración hoy deba ser considerada como un tratado. El profesor Dupuy, otro opositor y amigo, se ha esmerado mucho en vano para demostrarlo, porque en realidad estamos de acuerdo. Pero sí, sigo pensando que sus autores no estaban convencidos de que esto iba a ser un tratado y tampoco importaba mucho, porque lo importante era hacer constar un acto unilateral colectivo. Y como el profesor Condorelli es un lector atento de la guía de la práctica de las reservas a los tratados, y le felicito por ello, me refiero, por ejemplo, al comentario de la Directiva 115 sobre reservas formuladas conjuntamente, en que se recuerda, y cito, que un acto único que emane de varios estados puede ser considerado como unilateral a partir del momento en que su o sus destinatarios no son partes del mismo. Fin de cita. En este caso, los tres signatarios pretendían establecer, al hilo de las proclamaciones Truman y decretos chileno y peruano del 47, su política común con miras a la conservación y explotación de sus recursos naturales frente al resto del mundo. Solo más tarde, cuando se dieron cuenta del partido que podían sacar de la declaración en el marco de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, solo entonces, el 3 de diciembre de 1973, el mismo día de la inauguración de la conferencia, registraron su declaración ante el secretario general de Naciones Unidas, más de 20 años después de haberla firmado. Claro, esto no impide que la declaración sea un tratado. Lo es. Lo vuelvo a decir, y de esta forma le evito a Pierre-Marie Dupuy otro alegato inútil. Es tratado, pero lo que no es un acuerdo, no es un acuerdo de delimitaciones. Uno no espera 21 años para registrar un acuerdo de fronteras ante Naciones Unidas. Y cuando uno quiere delimitar una frontera marítima o terrestre a través de un tratado, no se dice en el preámbulo del instrumento una serie de objetivos que nada tienen que ver con la delimitación en cuestión. Uno utiliza mapas. Uno reproduce fronteras en un mapa y se describe con pelos y señales, negro sobre blanco, dicha frontera en el propio texto del acuerdo. Como no disponemos de elementos textuales o contextuales robustos, nuestros amigos de la otra parte han utilizado un medio complementario de interpretación evocado en el artículo 32 de la Convención de Viena. Ahora te asusto yo con la Convención, querido Luigi. Se trata de los trabajos preparatorios de la declaración y el acuerdo del 54 sobre zona frontera marítima especial, acerca de la cual los abogados de Chile se han dedicado a un ejercicio de malabarismos, haciéndoles decir a extractos escogidos con sumo esmero exactamente lo contrario de lo que significan. Basta repetir a este respecto que es el delegado de Ecuador y no de Chile o de Perú quien, preocupado por los posibles efectos del proyecto chileno en la zona marítima de su país, solicitó que se garantizara a las islas un entitlement, un derecho equitativo,
Quizá estaba pensando en Galápagos en caso de extensión de la zona reivindicada más allá de las 200 millas, pero sin por ello reducir de forma exagerada la zona generada por su costa continental. Esto es el punto 4. Segundo lugar, también hay que hacer notar que en todos los casos en que se abordó la cuestión en el 52, se precisó que se trataba de evitar todo error de interpretación acerca del impacto de dicha zona en las islas. Y esto es lo que dice explícitamente el punto 4 de la declaración. Y en tercer lugar, hay que reconocer que es comprensible que cuando en el 54 el delegado de Ecuador volvió a la carga para que se precisara, y cito, que el artículo 4 de la Declaración de Santiago pretendía establecer precisamente el principio de delimitación de las aguas en torno a las islas. Esto es lo que dice el delegado peruano, en torno a las islas. Los demás delegados, de forma diplomática, manifestaron cierto cansancio, estimando que no era menester modificar el texto muy claro ya del punto 4. O sea que el principio está clarísimo. El texto del punto 4 lo dice claramente. Los trabajos preparatorios lo confirman, solo se refiere a islas o grupos de islas. Nada que el Chile pueda extraer del texto de la declaración, sino todo lo contrario. Nada que le pueda confirmar su tesis, nada en los trabajos preparatorios tampoco. Entonces, la parte chilena recurre ahora a la práctica ulterior, pero, y esto es un pero fundamental, pero precisando, y cito lo que dice el señor Petroquilos, Chile no dice que la práctica de las partes demuestre un acuerdo tácito. Chile no dice que la práctica de las partes constituya un título o propiedad de zona marítima. Y tampoco dice Chile que la práctica de las partes sea una circunstancia pertinente a la hora de establecer la delimitación marítima de novo o ab initio. Fin de cita. Yo entiendo muy bien por qué se presenta esta posición de defensa, señor presidente, porque la práctica de los dos estados contiene arreglos de carácter práctico, que en general son acuerdos totalmente de recibo. Pero estos arreglos no establecen para nada lo que pretende hacerles decir la parte chilena, de que Chile y Perú habrían concluido uno o varios acuerdos estableciendo frontera marítima a todos los efectos en el paralelo 18-2100. No, lo que demuestran estas prácticas y estos acuerdos expresos o tácitos es que Chile y Perú concluyeron arreglos provisionales de carácter práctico en materia de pesca y esencialmente limitados a una zona próxima a la costa, a la espera de que se encuentre una delimitación definitiva. Al no poder asimilar práctica y acuerdo, aunque el señor Condorelli tiene una definición como muy audaz de lo que es un acuerdo, nuestros opositores convierten la práctica en elemento clave de la interpretación de la Declaración de 1952, que admita la Corte. En sustancia, dicen ellos, ya que los acuerdos ulteriores se refieren a una frontera marítima entre los dos estados y ya que los dos estados han respetado esta frontera, ello confirmaría que la declaración fijó la frontera marítima entre los dos en el paralelo 18 grados 21 minutos sur. El problema para Chile es que estas distintas propuestas no coinciden, no cuadran. Como lo hemos visto, la declaración de 1952 no fija frontera alguna. Ni la práctica ni los acuerdos ulteriormente concluidos entre las partes
pueden pues contribuir a la interpretación de una línea frontera que no se fijó. Chile reconoce explícitamente que esta práctica ulterior tampoco puede por sí sola establecer una frontera marítima, puesto que no se podría analizar en forma de acuerdo tácito. Y en cuanto a los arreglos que efectivamente concluyeron los dos estados, estos no fijan, como lo he recordado, ninguna frontera marítima polivalente, sino que son arreglos parciales de carácter práctico, cuyo ámbito de aplicación material y la extensión geográfica se encuentran muy limitados. A este respecto, hago notar que este es en particular el caso de la decisión tomada en 1954, destinada a evitar los incidentes resultantes de las actividades de pequeños buques de pesca cerca de la frontera terrestre. La llamada zona de tolerancia establecida no se extendía más allá de unas cuantas millas en zona en que faenaban estos buques, y desde luego no hasta estas 200 millas, como lo dice Chile. De la misma forma, se puede observar que el alcance de los faros instalados en 68-69 en la extremidad de la frontera terrestre, un alcance de 12 millas más o menos, demuestra claramente que el único objeto de su construcción era permitir a los pescadores que faenaban cerca de las costas, y no a 100 o 200 millas, pues que estos pescadores no se perdieran. Añado que Chile solo ratificó el acuerdo de 1954 13 años después de su firma y no lo depositó en Naciones Unidas sino 50 años más tarde. Esto confirma que nunca lo consideró como fijo, como fijando una frontera marítima polivalente. Señor presidente, se le ruega a la Corte que interprete los tratados, no que los revise. Si se procediese a la integración que pide Chile entre la declaración del 52, los acuerdos ulteriores y la práctica de las partes, estarían ustedes, señorías, extralimitándose, yendo mucho más allá de una mera interpretación. Se sustituirían ustedes a las propias partes, añadiendo al texto de la declaración unos elementos que no se encuentran en ella. No estoy diciendo que ustedes no pueden interpretar la declaración. Claro que lo pueden ustedes y hasta lo deben ustedes. Pero solo para saber si ésta está fijando o no una frontera marítima polivalente entre los dos países. Y en caso de que fuera afirmativa la respuesta, para determinar dónde se encuentra dicha frontera. Como lo hemos demostrado, la respuesta a la primera pregunta es negativa, por lo que la segunda pregunta no procede. Y recuerdo que aun cuando Chile y Perú hubiesen acordado una frontera marítima siguiendo el paralelo 18 grados 21 minutos 0 segundos sur, quod non, tal acuerdo no podía haber tenido como efecto el de privar a uno de los signatarios de sus derechos sobre espacios marítimos que solo serían consagrados muchos años después por el derecho positivo. Señorías, no existe frontera marítima acordada entre Chile y Perú. Les corresponde, pues, a ustedes determinar dicha frontera para conseguir una solución equitativa. Y pienso que también se puede interpretar el silencio de la parte chilena como acuerdo tácito, tanto frente a las reglas tan claramente establecidas por su jurisprudencia y confirmadas por otros muchos tribunales internacionales, como en cuanto a su aplicación. Resumo, pues, los datos de este acuerdo tácito, señor presidente. Primero, deberán ustedes determinar las costas pertinentes de los dos estados.
así como la zona de solapamiento. Precisarán ustedes el punto de partida de dicha delimitación, que, como acaba de recordar el señor Bundy, debe ser la del punto terminal de la frontera terrestre, a saber, el punto de Concordia, tal y como se definió por convenio en el 29 y en el 30. Después será fácil trazar la línea de equidistancia provisional, que sería una bisectriz. Tanto las costas en el norte y en el sur de Punto Concordia son planas y no presentan ningún accidente geográfico notable. Y detendrán ustedes esa línea en un punto situado a una distancia igual a 200 millas marinas de las costas chilenas y peruanas más próximas. De acuerdo con el método estándar que aplican ustedes de forma sistemática cuando ningún motivo imperioso lo impide, y en este caso no lo hay, se preguntarán ustedes si circunstancias pertinentes pueden llevarles ustedes a ajustar la línea provisional de equidistancia en un sentido u otro. En ausencia de islas que puedan tener una incidencia en el trazado y en ausencia de accidente geográfico, Perú tiene la convicción de que no se justifica un ajuste de ese tipo. Y ahora, para pasar a la tercera y última etapa, les corresponderá, señorías, comprobar que esta línea no conlleva ninguna disproporción entre la relación de longitud de las costas pertinentes de cada parte y los espacios marítimos situados de un lado y de otro de la línea de delimitación. En este caso, no solo no existe disproporción, sino que el ratio es prácticamente igual a 1. Señor presidente, en una intervención solemne, el profesor Crawford pidió la estabilidad de las fronteras. Pero esto es un dilema falso, señorías, y no tienen por qué ustedes escoger entre estabilidad y equidad. Mientras no hayan determinado el trazado, no hay frontera marítima polivalente entre Perú y Chile. Y los arreglos prácticos que las partes han concluido para paliar los inconvenientes de la inexistencia de frontera en materia de pesca cerca de las costas no pueden servir de sustituto. Y precisamente la inexistencia de un límite perenne entre zonas marítimas de los dos estados ha llevado a Perú a dirigirse a la Corte, y su decisión determinará la delimitación marítima permanente, estable y completa que pondrá punto final al diferendo. Para ustedes, señorías, esto será la oportunidad de imponer una solución equitativa en el sentido del derecho que Chile deniega con obstinación. La comparación de las dos líneas que les proponemos es evidente. Inequidad y desequilibrio por un lado, reparto igual de la zona de solapamiento por el otro. Sum ius, summa iuria, o equidad a través del derecho. Señorías, muchas gracias nuevamente por su atención. Y, señor presidente, le invito a que dé la palabra al señor Alan Wagner, agente de la República de Perú, para unas cuantas palabras de conclusiones y la lectura de nuestras conclusiones finales. Sí, monsieur le professeur. Muchas gracias, señor profesor, por estos últimos alegatos dentro del marco de la actual instancia. Y ahora doy la palabra al agente del Perú, embajador Alan Wagner. Tiene usted la palabra. Mr. President, Señor presidente, señorías de la Corte,
Como tuve ocasión de decir en mi alocución inicial, esta causa reviste la máxima importancia para el gobierno y el pueblo del Perú. Están en juego los derechos jurídicos fundamentales que el derecho internacional reconoce a un Estado costero como es el Perú respecto de las zonas marítimas fuera de sus costas, así como la delimitación de su frontera marítima con Chile en un modo que lleve a una solución equitativa. El profesor Pellet ha resumido los principales aspectos de nuestra causa jurídica. Por mi parte, en mi calidad de agente del Perú, deseo señalar algunos asuntos más generales. El profesor Pellet indicó en sus alegatos que esta causa se puede ver como un diferendo técnico entre las partes que conlleva aspectos complicados del derecho de los tratados. Y esta es la afirmación de Chile. O se puede ver como una causa muy sencilla de delimitación marítima en la que se les pide a ustedes que lleguen a una solución equitativa, que es el propósito de cualquier tal delimitación. Y esto, efectivamente, es lo que nosotros pedimos. Pero más allá de estos aspectos técnicos, está en juego unos antecedentes políticos e importantes asuntos políticos. Y en este sentido yo deseo resaltar 5 puntos principales. En primer lugar, durante sus presentaciones, los letrados de Chile han procurado minimizar la importancia del diferendo entre las partes respecto del punto de partida de la delimitación marítima. Han ido hasta el extremo de sugerir la exagerada solución que consistiría de disociar el punto de partida de la delimitación marítima del punto final de la frontera terrestre. Esto supone una retirada de su anterior posición insostenible respecto del punto de concordia, que sin duda es el punto final de la frontera terrestre y que también es, y ha de serlo necesariamente, el punto de partida para la delimitación marítima. En segundo lugar, Chile también declaró, durante su primera ronda de alegatos, que los supuestos beneficios para el Perú a partir de la declaración de 1952 deberían impedir que solicitara una adecuada interpretación del texto de la declaración y su parte legítima de la zona de 200 millas marinas proclamadas por los 3 signatarios y ahora aceptada en el derecho internacional general. Sí, los recursos del subsuelo y la columna de agua de la zona situada a lo largo de las costas de Chile y el Perú son efectivamente ricos y el Perú se ha beneficiado de ellas. También es el caso para Chile. Sin embargo, la diferencia estriba en que Chile desea adjudicarse la mayor parte de esos recursos, contradiciendo las normas ahora establecidas del derecho del mar y privando a las provincias meridionales del Perú de los recursos que les corresponden. Una tercera observación que deseo plantear está relacionada con el silencio que se le atribuye al Perú por la parte chilena. Examinamos los acontecimientos. En 1985, el nuevo gobierno del Perú invitó a Chile a volver a abrir las negociaciones relativas a la aplicación de las disposiciones del Tratado de Lima de 1929 que todavía estaban pendientes de ser aplicadas. En el marco de estas negociaciones se celebró una reunión ministerial en Santiago en 1986 y el Perú consideró conveniente, en el contexto de las relaciones de los dos países, hacer constar la necesidad de establecer por acuerdo la frontera marítima entre ellos.
Ello dio lugar a la presentación oficial del embajador Juan Miguel Bácula sobre este asunto, efectuada al canciller de Chile, como consta en su memorando, a la que en Chile respondió diciendo que estudiarían el asunto y responderían a su debido tiempo. Las negociaciones sobre los temas pendientes del Tratado de Lima de 1929 se vieron interrumpidas y en 1991, con los nuevos gobiernos del Perú y de Chile, se reanudaron las negociaciones. En 1993, como resultas de ello, se firmaron las convenciones de Lima, pero el Congreso del Perú no las aprobó. En 1995 tuvo lugar un conflicto armado entre el Perú y el Ecuador. Los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 entre el Perú y el Ecuador, a saber, la Argentina, el Brasil, Chile y los Estados Unidos, participaron activamente con vistas al cese de las hostilidades y patrocinaron un dilatado proceso de negociaciones para alcanzar la paz. Chile tuvo un papel importante en este proceso. En 1998, el acta presidencial de Brasilia fue objeto de una firma entre el Perú y el Ecuador y todos los desacuerdos en cuanto a las fronteras terrestres de estos dos países quedaron resueltos. El acta presidencial de Brasilia ha permitido al Perú y al Ecuador lograr un elevado nivel de entendimiento y de integración tal como nunca se había alcanzado anteriormente. En 1999, el Perú por fin pudo considerar nuevamente con Chile las disposiciones pendientes del Tratado de Lima de 1929, que se resolvieron mediante un acta de ejecución. A partir del año 2000 tuvieron lugar varios actos en las relaciones entre el Perú y Chile que dejaron el asunto que pusieron el asunto de la delimitación de la frontera marítima nuevamente en la agenda y que por último nos ha traído ante la Corte. La historia muestra que el Perú no ha guardado silencio por falta de interés. Ha actuado de la misma forma que cualquier Estado que establece prioridades a la hora de ocuparse de asuntos delicados de su política exterior. Puesto que me he referido al Ecuador, permítame, señor presidente, que añada algo. Y este es mi cuarto punto. Durante su presentación de la semana pasada, Chile intentó introducir dudas respecto de la conducta del Ecuador relativo a esta causa. Nuestro punto de vista es diferente. Naturalmente, cada Estado tiene derecho legítimo a proteger sus propios intereses. En relación con el meollo del asunto, el Perú y el Ecuador decidieron formalizar un acuerdo por el que se establecía la frontera marítima entre los dos países, cosa que se llevó a cabo mediante el intercambio de notas de 2 de mayo de 2011. Este acuerdo refleja una solución equitativa con arreglo al derecho internacional en beneficio de ambos países. Mi última observación de fondo es más general, señor presidente. Como signatario de la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952, el Perú se enorgullece de las consecuencias fundamentales y muy positivas que este documento ha tenido en cuanto a la evolución del derecho del mar moderno. Pero huelga decir que cuando los representantes del Perú lo firmaron, no tenían la mínima intención, y no estaban preparados para hacerlo, de firmar un tratado de delimitación marítima con los dos países vecinos. Estaban definiendo, y cito, una norma de su política marítima internacional de cara al resto del mundo. Con la aceptación del derecho internacional positivo, de los derechos soberanos, inherentes y exclusivos respecto de la plataforma continental
y de un derecho a 200 millas marinas de zona económica exclusiva, con el tiempo llegó el momento de adaptar la legislación nacional y también las prácticas de los tres signatarios a esta nueva situación y de convenir los límites precisos de sus correspondientes dominios marítimos de conformidad con el moderno derecho del mar. Esto es lo que el Perú y el Ecuador hicieron tras un dilatado proceso de negociaciones que inició en junio de 2010 y se concluyó en mayo de 2011. Puesto que Chile se negó a entrar en negociaciones, el Perú se vio obligado a plantear el asunto ante ustedes, distinguidos miembros de esta Corte. El Perú espera confiado su fallo, por el que ustedes definirán, de conformidad con los requisitos de las normas establecidas del derecho internacional, una frontera marítima con el fin de alcanzar una solución equitativa. De este modo, pondrán fin al único asunto fronterizo que arroja su sombra sobre las óptimas relaciones que existen entre el Perú y Chile. Por último, señor presidente, desearía reiterar, en nombre de mi gobierno, el compromiso del Perú para con el derecho del mar moderno, tal como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. La Constitución del Perú de 1993, su legislación interna y la práctica del Perú están plenamente acordes con el derecho del mar contemporáneo. La Constitución hace referencia expresa a la libertad de comunicación internacional. A pesar de lo que algunos de los letrados de Chile han dicho durante el curso de estas audiencias, el término dominio marítimo que se utiliza en nuestra Constitución se aplica de forma coherente con las zonas marítimas establecidas en la Convención de 1982. En resumen, el Perú acepta y aplica las normas del derecho consuetudinario del mar internacional, tal como se refleja en la Convención. Antes de leer la solicitud final del Perú, permítame, señor presidente, manifestar nuestro sincero agradecimiento a usted y a los miembros de la Corte, quienes nos han escuchado con paciencia durante estos alegatos largos pero necesarios. Vaya también nuestro agradecimiento al secretario de la Corte, M. Couvreur, y su muy eficiente y amable equipo, y en particular a los intérpretes en los tres idiomas, incluido el español por vez primera, a los que damos la más cordial enhorabuena por su trabajo, que los intérpretes agradecen. Permítanme también manifestar nuestro profundo agradecimiento a todo el equipo del Perú, a nuestros asesores jurídicos extranjeros, naturalmente, quienes han actuado con talento y dedicación para defender los mejores intereses de mi país, pero también a todos mis colegas y colaboradores que con tanta eficiencia han actuado en el trasfondo para que imperara el orden y el éxito en nuestras presentaciones. Y por último, también deseo transmitir a nuestros amigos de la otra parte nuestro agradecimiento por la metodología profesional con que han encarado el desarrollo de la causa y por el ambiente cordial de estas audiencias, tan acorde con los sentimientos de amistad entre nuestros dos pueblos. De conformidad con el artículo 60, en su párrafo 2 del reglamento, ahora daré lectura a la solicitud final de la República del Perú. Por los motivos estipulados en la memoria y réplica del Perú y durante las audiencias orales, la República del Perú pide a la Corte que falle y declare lo siguiente. 1.
La delimitación entre las respectivas zonas marítimas entre la República del Perú y la República de Chile es una línea que se inicia en el punto de Concordia, definido como la intersección con la marca de marea baja de un arco de radio de 10 kilómetros, con su centro en el primer puente sobre el río Utah de la línea de ferrocarril Arica-La Paz y equidistante de las líneas de base de ambas partes, hasta un punto situado a una distancia de 200 millas marinas a partir de esas líneas de base. Y dos, más allá del punto donde termina la delimitación marítima común, el Perú tiene derecho a ejercer derechos soberanos exclusivos respecto de una zona marítima que se extiende hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de sus líneas de base. Se entrega una copia escrita de esta solicitud al secretario y a nuestros colegas de Chile. Le doy las gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Wagner. La Corte toma nota de las conclusiones finales que Su Excelencia acaba de leer en nombre de la República del Perú. Les recuerdo que la República de Chile presentará su respuesta verbal el viernes 14 de diciembre de 2012 de las 10 a las 13 horas y luego desde las 15 hasta las 17 horas. Se levanta la sesión.